¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando estén ustedes viendo el video. Venos aquí con otro pequeño reportaje. Aproveché a hacer este otro porque también tengo la información muy fresca. El video anterior habla acerca de Texas, la situación de ese estado en particular, cómo está reaccionando el propio sistema estadounidense, Ted Cruz y una que otra cosilla, energías renovables y demás. En esta ocasión quiero tocar el tema de un proyecto de Estados Unidos llamado el Lincoln Project, Proyecto Lincoln. Voy a ser honesto, yo no le di seguimiento, ya que después de uno o dos de sus reportajes dije, aquí hay algo raro. ¿De qué se trata? El Lincoln Project fue un conjunto de personas que se unieron, empresarios más que nada, empresarios y personas, sí, empresarios voy a decir, para reducirlo, dedicados en su momento a criticar de manera dura a Donald Trump. La cuestión con el proyecto Lincoln es, en los reportes y textos que yo leí, es que criticaba cosas que, si bien son criticables de Trump, efectivamente, en realidad no criticaban los puntos importantes de la administración de Trump. Ejemplo, criticaban el hecho de que Trump era una persona soez, grosera, que no tenía filtro, que no tenía capacidad diplomática, que no tenía clase, etcétera, cosas de ese estilo. Sin embargo, no criticaban las medidas políticas que Donald Trump tomó durante su mandato, que fue el recorte a los impuestos hacia los más ricos, las dádivas que les dio a la clase, obviamente corporativa y rica, el incremento en el presupuesto militar, muchas otras cosas que son denostables en cualquier político, tanto demócrata como republicano. Republicano lo menciono porque pues Donald Trump le tocó, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Entonces, después de observar dos o tres reportes, te das cuenta, oh, ok, o sea, realmente lo único que están criticando es la parte superflua, pero la parte por debajo, lo que hacen por debajo de la mesa y todo eso, no hay problema. O sea, está bien que Donald Trump haga recortes a los impuestos hacia nosotros, a la clase privilegiada, que haga nuevos tratos para beneficiarnos a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta semana se acaba de destapar pues un nido de ratas con la cuestión del Lincoln Project, porque a pesar de que el proyecto logró obtener, me parece que alrededor de 80 millones de dólares o 90 millones de dólares, no tengo la cifra exacta, no tengo guión, igual, pero es una cantidad así. Me parece que se está analizando porque al parecer fue un desfalco, fue un fraude, debido a que se usaron 25 millones de dólares para la publicidad del Lincoln Project, pero 50 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de aquellos empresarios que conformaron el Lincoln Project. Entonces, ahorita no solo está eso, la cuestión económica, sino también está, al parecer, una cuestión de pedofilia ahí metida con algunos de los empresarios, que de hecho es más o menos tengo entendido que es por esto que se destapó. Y este tema da para dos cosas. Para la primera es analizar que en México está pasando algo parecido eh, con Frena o con el nuevo nombre que tenga, donde tenemos un sector de personas cuyo interés económico, empresarial, básicamente, no quiero extender mucho este video, pero
Y porque podría ser, es más, voy a hacer un video específicamente de Frena. Aquí solo voy a plantear la base. Noten ustedes quiénes son los líderes que mueven a Frena, Gilberto Lozano y otros empresarios. ¿Cuáles son exactamente las políticas que a ellos no les gusta que López Obrador esté tomando? López Obrador, la 4T, como ustedes quieran llamarla. Y más allá de eso, deben de ponerse a analizar ustedes el por qué el discurso de Lozano, y esto lo expanderé en ese video, es siempre el de decir, es que esto nos está convirtiendo en socialistas, comunistas o lo que sea. Y en las 2 o 3 entrevistas que he visto con él, no tiene ni puta idea de lo que está hablando, o sea, no sabe qué es socialismo, no tiene ni idea qué es comunismo, no tiene idea, no tiene una visión más allá del capitalismo y del neoliberalismo que él desea para México. Es básicamente eso. Obviamente, como buen empresario, a privatizarlo todo y todas las ganancias posibles, nada de regulaciones para salarios a trabajadores, etcétera. Es el sueño húmedo de todos los empresarios, aquí en Estados Unidos y en casi todo el mundo. Lo que me llama la atención es observar las similitudes que hay precisamente con el método de de Lincoln Project y lo que se trata de hacer aquí. No estoy diciendo que sean iguales en todos los aspectos, estoy diciendo que son similares. Muchas de las cosas que critican a López Obrador son, no puedo decir que todas, pero sí varias, son respecto a cosas que francamente considero superfluas. Que por ejemplo, que, no sé, lleva los zapatos, no están boleados, qué tipo de presidente es él, que no lleva el traje impecable, etcétera. Que, que en una parte de algún discurso dijo una palabra mal o la pronunció mal o lo que sea. Es como lo que pasó con Peña Nieto. Peña Nieto eh, cometió muchos errores gramaticales, de lógica, etcétera, al hablar. Una conocida mía, una amiga, me decía que no eran errores al azar, que eran errores bien pensados para que la gente se pudiera burlar de él por ese aspecto. No sé si llegaría tanto. Lo mismo con López Obrador. Considero que son humanos, como cualquier persona. No me burlé, yo no me burlo de los políticos. Digo, si dicen una estupidez, diré eso. Qué estupidez, qué pendejada, ¿no? O si dicen algo relativamente que cause gracia, pues sí, obviamente me voy a reír, pero no es parte de mi repertorio de crítica hacia el político. Considero que el reducir el discurso o el debate político a ese tipo de cosas afecta negativamente porque entonces puedes minimizar o puedes reducir una, una cosa más compleja que es todo el trabajo del político, qué es lo que está haciendo, etcétera, a esas cosas. Incluso, por ejemplo, de Trump, no me agrada Trump. Tiene sus momentos, o sea, realmente cuando criticaba a sus oponentes políticos, tuvo sus momentos muy graciosos, la verdad, como cuando criticó a este Marco Rubio, a Ted Cruz, etcétera. Y tú lo oías en debates y tiene hasta cierto punto un sentido del humor. Pero la cosa es que no tiene vocabulario, Donald Trump, tiene muchas deficiencias, pero eso no debería ser tu punto de crítica. Tu punto de crítica debe de ser el qué es lo que hace con el poder que se le da al político. Es como, digamos, que alguien dijera, y es una cosa que yo dije porque aquí tuvimos un político que hay un rumor de que era gay. Alguien en algún momento me dijo, "Ah, y además es gay". Le digo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, y a mí me vale un reverendo cacahuate a quién se está cogiendo. A mí lo que me importa es que haga bien su pinche trabajo. O sea, por mí que sea bisexual, que o que sea gay, lo que tú quieras, ¿no? Que sea lo que sea, su preferencia sexual.
y que tenga una vida sexual súper activa y todo, a mí no me importa. El chiste es de que haga bien su trabajo. Y esto nos lleva a algo que ya había mencionado antes. En español no existe la palabra, pero es posturación. Lo estoy tratando de apropiar del inglés, que es el posturing, que es cuando tomas una postura como moralina y dices, ¡ay, por Dios, no! Que te agarras las perlas o el monóculo cae. ¡Oh, no! ¿Cómo es posible? Este político no debería de hacer eso. No, o sea, es, dejemos esas estupideces, dejemos esas superficialidades. Regresando a los ejemplos que tengo claros que son críticas muy, muy estúpidas. Por ejemplo, que Donald Trump, que López Obrador tuviera los zapatos mal boleados y estuviera en un congreso, estuviera en una junta y alguien le tomara la foto, ¿no? Y al día siguiente sale la foto de los zapatos sucios. El tipo de persona que agarrara esa foto y dijera, oh, por Dios, nuestro presidente no salió con los zapatos bien boleados en este congreso internacional, quién sabe qué van a pensar de nosotros. Güey, o sea, te juro que ese no es el punto más importante. Lo importante, creo yo, sería qué dijo en el Congreso, cuáles fueron sus respuestas, cuáles fueron sus preguntas, cuáles fueron sus relaciones con los otros políticos y demás. El agarrar una posturación, agarrar este tipo de cosas a criticar, es muy sencillo para estas personas porque no necesitas mucho conocimiento. Y va en escalón, ¿eh? Eso sería lo más bajo. Un poquito arriba es, lees una o dos notas al respecto a algún tema, pero no te informas realmente, cosa que es lo que está pasando o con lo que pasó en esta semana con que eh, la, el corte del suministro de luz y de gas a la parte norte del país, ¿no? De México, por parte de Texas. Y mucha gente estaba diciendo cada cosa eh, que no voy a repetir aquí, pero eran cosas muy descabelladas que dices, güey, nada más, ¿por qué no investigas de lo que está pasando en Texas? O sea, si te das cuenta que hay un problema con el vórtice polar y y bajó mucho la temperatura y pasó esto y Estados Unidos cortó es más, las compañías privadas cortaron ahí y esto y esto y esto pasó. No, no sabía eso. Ah, ok. Bueno, ese sería el segundo paso. El tercer paso es realmente hacer un cúmulo de información y tratar de sacar lo más cercano a la realidad, que es algo que ya he mencionado aquí, ¿no? No quedarnos con uno o dos puntos de vista, sino tocar varios. Pero bueno, regresando a lo de Lincoln Project, Frena y demás, voy a cerrar prácticamente este video ya, observando el hecho de que es muy importante que seamos críticos, incluso de los críticos. Eh, Repito nuevamente lo que ya llevo repitiendo en varios videos. Observen ustedes cuál es la línea editorial, cuál es la línea ideológica de la persona diciéndotelo y cuál es su objetivo. Si la persona tiene como objetivo decirte o lavarte el cerebro de esta persona es mala y está haciendo cosas malas que te van a afectar, y te pones a checar y dices, oye, pero no sé, está queriendo que aumenten el salario mínimo a lo mejor a, no sé, 300 pesos y quiere darnos salud a todos. Sí, 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 pero es que eso es muy malo. Déjame te explico por qué es muy malo. Entonces tienes que ponerte a pensar y decir, espera, ¿cuál es el objetivo real de esta persona? ¿Cuáles intereses tiene detrás? Y por ahí vas a encontrar una respuesta. Lo mismo con el Lincoln Project. Realmente lo que les molestaba a estos empresarios de Estados Unidos no era Donald Trump en sí. Les molestaba que un presidente republicano fuera grosero, que hiciera chistes de mal gusto, que no tuviera las características de decencia que ellos piensan y que ellos habían tenido con otros presidentes republicanos. Pero todo lo demás que hizo Trump, chingón. Reducción de impuestos, desregularización a empresas, privatización de negocios, manejo de salario mínimo sin cambio, etcétera. Eso estaba perfecto. Observen ustedes aquí en México
¿Qué puede pasar similar? Muy importante. Ya, los dejo. Mucho. Bueno, cuídense mucho, que tengan un excelente día y ahí nos vemos en el siguiente. Bye.